días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras de hoy miércoles 8 de julio de 2020 con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. 6 de la mañana con 34 minutos. Amaneció lloviendo aquí en Managua, y en Bluefield, en Laguna Perla, en gran parte del Atlántico Sur, del departamento de Río San Juan, de Celaya Central. Y seguirá lloviendo. Hoy está de cumpleaños una gran amiga, Vivian Torres. Está engordando, está muy gorda ya la Vivian. Qué barbaridad, Vivian, ¿eh? Después de que eras tan flaquita. ¿Cuántos años? Me dijeron que tiene que comprar 7 velas y media. No sé por qué. Felicidades a Vivian y saludos a Freddy García Esque. También está cumpliendo años mi hermano Charles David Grigsby Vado. Felicidades también. Lamentablemente tenemos que lamentar el fallecimiento de algunos compañeros, bueno, de todo el mundo, de cualquiera que fallezca, pero en especial quiero referir a 4 compañeros muy destacados que han fallecido en las últimas 48 horas. El comisionado general Diógenes Ramón Cárdenas y Cabalceta, fundador de la Policía Nacional, presidente de la Federación de Boxeo, miembro de la Dirección Superior de la Policía Nacional, encargado de la seguridad del cardenal Brenes y del cardenal Obando, muy querido tanto en el seno de la policía como en las distintas estamentos de la sociedad, ahí en Matagalpa, nacido en Matagalpa. Saludamos a la Policía Nacional y a su familia. El lunes murió al mediodía un compañero a quien tuve la oportunidad de conocer desde hace muchos años, al que todos conocíamos como Marcón, Marcos Herminio Arévalo, que inició muy cipote en la revolución, ya tenía 70 años, y Marcón era especialmente valiente, era un hombre de cualidades militares nata, y su valentía, su carácter afable, fraterno, un jefe militar que al mismo tiempo era compañero de sus subordinados, y su manera intrépida de afrontar todas las acciones militares que le tocó dirigir en los años 80, lo hacen sin duda alguna uno de los más destacados cuadros de la revolución de los últimos años. Lo que pasa es que Marcón tampoco era de los que les encantaba andar saliendo en la foto ni dando entrevistas. Pero con Marcón se va toda una memoria de todo lo que hizo la revolución para defender al pueblo de Nicaragua y a la revolución contra las bandas asesinas de la contrarrevolución, los mercenarios contratados por Estados Unidos. O sea, un hombre que se retiró invicto, encabezó también las fuerzas de paz que desarmaron a la contra en los años 90. Sin duda alguna, Marcón era un cuadrazo. Nacido en Mazatepe, fue alcalde de Mazatepe. Y de verdad que su partida, pues, golpea la partida de Marcón. Todos teníamos la esperanza que se lograra recuperar. Hizo su impulso, pero al final no pudo. También falleció un destacadísimo militante de Jinotega,
el compañero José Adrián Molina Fajardo, un hombre muy querido también entre los sandinistas de Jinotega, en la sociedad en general, firme, destacado, valiente, y una leyenda de Estelí falleció también, una verdadera leyenda. Don Fili, Francisco Filemón Moncada Lanuza, ya tenía 83 años, fue miembro de la primera Junta de Gobierno Municipal de la ciudad de Estelí, junto a la recordada Mary Barreda y otros compañeros. Uno de los pocos sandinistas que tenía las dos máximas órdenes sobre su pecho, de la Carlos Fonseca y la Sandino. Pero era sumamente querido don Fili. Ocupó muchas responsabilidades partidarias, era ahorita delegado de la Procuraduría de Derechos Humanos. De verdad que don Fili tiene su impronta entre los sandinistas de Estelí. Saludamos a toda la familia de los 4 compañeros, familia política y la familia sanguínea. Son las 6 de la mañana con 40 minutos. Fíjate bien, retamos a cualquier gobierno de Centroamérica, incluso de Sudamérica, que pueda competir con Nicaragua en inversión social. Pongan cuidado, en inversión social y en mantener esa inversión durante esta emergencia por el COVID-19. Excepto Venezuela, Cuba y Nicaragua, todos los gobiernos han recortado sus gastos. Han invertido en salud por una necesidad imperiosa, porque se les está muriendo la gente, pero han recortado en todo. Nicaragua no. Nicaragua no ha hecho recorte presupuestario, mucho menos que lo haga en el área social. 4 de cada 10 córdobas que gasta Nicaragua es en inversión social. Es descomunal. Y fíjense, como la piedra angular sobre la cual se construye el sistema de salud en Nicaragua es la prevención. Entonces hay una inversión especial en las clínicas móviles. 80 clínicas móviles salieron a trabajar el día lunes, pero vos mirá la fotografía o las imágenes del interior de las clínicas móviles, parece un hotel de 5 estrellas. O sea, una maravilla. Y eso es lo que anda en los barrios, en las comunidades rurales, en cualquier rincón del país. Ahí se meten en las clínicas móviles, que son los furgones confiscados a los narcotraficantes, que se han reconvertido en clínicas móviles. Y es sumamente importante ese trabajo, el trabajo de la brigada de médicos del movimiento médico sandinista y el trabajo de las clínicas móviles es sumamente importante porque van a buscar a los enfermos, a detectar sus males, ¿verdad? Y prevenir que desencadenen en enfermedades de mayor gravedad. O sea, vos has visto, estoy seguro que vos has visto imágenes de los médicos, de esas clínicas móviles en comunidades rurales muy alejadas, haciendo ultrasonido. O incluso hay brigadas del movimiento médico sandinista que llevan el equipo de ultrasonido y van a las casas a hacer los ultrasonidos. ¿Dónde has visto eso? ¿Cómo explicas eso si no es por la filosofía de que lo más importante es la vida del pueblo? Que ese es el centro de todas las políticas del gobierno de la Revolución Sandinista. A veces no apreciamos, creo yo, ese descomunal esfuerzo que hace el gobierno para preservar la vida, para defender la vida. Y a veces, o sea, esas son cosas de las cuales deberíamos sentirnos sumamente orgullosos, sacar pecho ante cualquiera.
el mejor sistema de salud de Centroamérica está en Nicaragua, sin duda alguna, y puedo incluir a México también, que es un desastre el sistema mexicano. Así lo dejó el neoliberalismo, lo está reconstruyendo López Obrador, pero eso le va a tardar años. Nosotros tenemos no solo reconstruido, sino creciendo el sistema de salud pública. Por cierto, siempre olvidamos, en mi caso, pues siempre olvido mencionar dentro de todo ese gran contingente de trabajadores de la salud que hacen un trabajo abnegado y dedicado por sus pacientes, a las cocineras. ¿Verdad? O sea, esa es una labor sumamente importante, la alimentación de los enfermos. Con esmero lo hacen. Saludamos a todas las cocineras de todos los hospitales del país que hacen también una labor encomiable. Y además hubo otros dos eventos estos 2 días vinculados a la salud. Formidable, la enorme inversión que acaba de hacer el gobierno con ventiladores, con camas hospitalarias eléctricas, con ultrasonido, que ya los distribuyeron, ya están en todos los hospitales. Los presentaron el lunes, pero ya nos mandaron. Que vas a estar guardando en bodega, ya se fueron. Y ya van a entrar en funcionamiento, porque hay que instalar y todas esas cosas, pero después entran en funcionamiento, pero lo más rápidamente posible. Y eso no es solamente por la emergencia del COVID, eso te queda. Y hay que agradecer a toda la gente que nos está ayudando. India, China, Taiwán, Rusia, que ya nos mandó ese medicamento que ellos inventaron y que ayuda muchísimo a la recuperación más rápida de los pacientes de COVID. ¿Verdad? O sea, aquí hay que, Cuba por supuesto, aquí hay que tener agradecimiento a todos los que nos ayudan en emergencias como esta, pues, porque un país empobrecido como nosotros y haciendo esa inversión, pues. Que por cierto, ayer decía el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, hacía una brillante exposición en el Canal 8 sobre la ejecución presupuestaria. O sea, mejor imposible. 54, 55% y vamos de ejecución en los primeros 6 meses. En un país con una emergencia nacional como es la del COVID. Y la ejecución sigue. En escuelas, en hospitales, en centros de salud, en carreteras, en puentes, pagando las pensiones a tiempo, a todo mundo. O sea, a ver, Chávez de Trump, a ver quién compite con nosotros en todas esas cosas en Centroamérica. Nadie, ninguno. Todos los gobiernos centroamericanos están en unas crisis pavorosas. Se han endeudado, pero hasta las nachas, hermano, con el Fondo Monetario. Ya les están pidiendo a los ticos, privaticen esto, más esto. Por ahí van los panameños también. Y la emergencia, lejos de frenarla o de controlarla, increciendo. Panamá es la más grave en Centroamérica, pero todos los países centroamericanos, en Honduras, está el presidente Juan Orlando Hernández dice que ya no tiene reales el gobierno, entonces que los ciudadanos empiecen a colaborar que aporten para poder sufragar los gastos del sistema hospitalario. El presidente Hernández. Tenemos que sentir orgullo de cómo estamos nosotros aquí en Nicaragua. Y el otro anuncio que hizo la vicepresidenta Rosario Murillo es el de la clínica de quimioterapia que en estos días ya se va a inaugurar. Es decir, y donde van a referir a todos los pacientes que la requieren, que vienen del Berta Calderón o del Manolo Morales o del Solidaridad, es decir, del INSS y del Sistema de Salud Pública. Esa es otra cosa enorme. Y vas a ver, vamos a llegar a tener un centro de referencia centroamericana como el que tenían los ticos, los que tienen los salvadoreños, ya vas a ver. Porque vamos construyéndolo. Ya no vamos a necesitar referir a ningún paciente fuera del país, sino que aquí lo vamos a atender con todas las de la ley. Y vuelvo a decir, ¿por qué razón se hacen esas cosas? Porque la prioridad es el ser humano. Y no se anda preguntando
ni condición social, ni filiación política. Simplemente usted lo necesita, aquí lo tiene. Bueno, son las 6:48. Quiero contar muchas cosas hoy, porque hoy es 8 de julio y hoy Jinotep está celebrando su segunda liberación y vamos a contar algunas cosas. Hubo una diana a las 5 de la mañana, recorriendo las principales calles de la ciudad. Pero es que quiero mencionar dos cositas antes. La primera es lo que ocurre en Colombia. Colombia es una barbaridad lo que ahí está pasando. Y es impresionante cómo el mundo simplemente está de espalda a la matanza sostenida sobre los luchadores sociales, sobre los guerrilleros que entregaron sus armas por los acuerdos de paz de hace 3 años y los van aniquilando sistemáticamente. Es horrendo lo que está pasando en Colombia. Y el mundo cierra los ojos. Ahí no hay OEA, ahí no hay Naciones Unidas, ahí no hay gobierno alguno que defienda la vida de los colombianos. Es el régimen de terror, es una dictadura real la que vive Colombia con una máscara de democracia como la que aquí teníamos con Somoza. Máscara de democracia y el terror sembrado. Sin libertades de ningún tipo. En Colombia hay una dictadura de la oligarquía colombiana, que se ejerce a través de las Fuerzas Armadas, del Estado colombiano y de los medios de comunicación corporativos. Es una barbaridad, con la complicidad de la jerarquía católica. No se nos olvide eso. La jerarquía católica es cómplice del genocidio cometido contra el pueblo colombiano. Son más de 200.000 colombianos asesinados en los últimos 70 años. Es atroz. ¿Por qué lo refiero? Porque ayer asesinaron a otros 2 líderes sociales. Ya son más de 200 exguerrilleros asesinados. Y de líderes sociales van 159 solo este año. Líderes sociales, es decir, líderes comunitarios que luchan por la vivienda, por un predio para construir su vivienda, por cuestiones ambientales. La violación que hubo de la niña a manos de los militares. No sé si lo han visto ustedes, una cosa atroz, salvaje. El colmo fue que una diputada dijeron que es que la niña se les había ofrecido. O sea, así de aberrante es lo que ocurre en Colombia. Y no pasa nada, nadie dice nada, nadie se inmuta. Fíjense, asesinaron a una señora que se llamaba Paula del Carmen Mena Ortiz. ¿Saben cómo la mataron? A machetazo. A machetazo limpio. Destrozaron su cuerpo. Eso ocurrió en el corregimiento de San Juan de Micay, cerca de la vereda Betania. 2 líderes sociales asesinados allí. Ambos del Consejo Comunitario Afrorenacer, es decir, de origen negro. Y el otro compañero asesinado, Armando Suárez Rodríguez. Fíjate. Ambos desplazados por la actividad de los grupos armados en la zona. La mujer salió a realizar una compra, tenía 3 días de desaparecida, apareció su cadáver destrozado a machetazo. Fíjate que la gente tenía miedo de irlo a buscar. Finalmente lo encontraron los policías allí, en descomposición. Y también asesinaron a balazo a un muchacho, Armando Juárez Rodríguez, pero con fusil. Lo acribillaron a balazo. Es una barbaridad. Solo en el departamento del Cauca van 67 líderes sociales asesinados este año. Y repito, el mundo calla frente a la matanza en Colombia. El mundo calla. Y lo otro, fíjense, hace como un mes más o menos, no, un poco más, como 2 meses, el gobierno de la República anunció la construcción del monumento a la paz, que va a estar aquí por donde era el Cine González, en la avenida Bolívar. Incluso presentó el diseño, es muy bonito. Y hay gente que se burla de estas cosas, pero los monumentos, sobre todo monumentos que
rinden tributo a la patria, a sus héroes, son de suma importancia en el imaginario del pueblo, de los pueblos del mundo, y para perennizar la memoria, para que no olvidemos a los que han sido, digamos, forjadores, a los que nos han heredado la paz, la libertad. Ese monumento que va a estar ahí en la Avenida Bolívar, van a ver, con el tiempo se va a poner de relevancia su importancia en el sentido político y en el sentido espiritual de la patria. Y lo recuerdo porque ayer los presidentes de Bielorrusia y de Rusia, fíjense bien, Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, inauguraron un espectacular monumento, espectacular, precioso, en una ciudad que se llama, bueno, Rzew, quién sabe cómo se pronunciará, Rzhev, pero es una cosa hermosa. Ahora, fíjate bien, 2 presidentes se unen para inaugurar este monumento. Mire, para que vean la importancia que esto tiene, ¿no? Rinde culto al soldado soviético. En esa zona de esa ciudad murieron 1.100.000 ciudadanos, militares o civiles, asesinados por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. 1.100.000. ¿no? Entonces erigieron este monumento. Les voy a contar algunas cosas. Tiene 25 metros de altura, pesa 80 toneladas. Entonces tiene unas grullas voladoras que están en la base, o sea, no en la base, sino en los pies pues, del soldado. Son unas grullas voladoras que representan a los caídos. Y en el pedestal hay los nombres inscritos de 17.181 héroes ahí inscritos. O sea, para que no se nos olviden sus nombres. Ahí están. El monumento está sobre la carretera báltica, le llaman, que va de Moscú a la frontera con Letonia. Sus autores son el escultor Andrei Korovtsov y el arquitecto Konstantin Fomin. Y se inspiraron en un poema de un famoso poeta ruso llamado Alexander Tvardovsky, que se llama Morir cerca de Siv, o Reciv, quién sabe cómo se pronuncia, sinceramente. Dicen que ellos querían hacer un monumento que se disolviera en el aire y elevar la figura del soldado desde el suelo. Y según explicó el viceministro de Cultura, descubrieron que en Rusia había monumentos a la paz, monumentos a la patria, pero no monumentos al soldado. Y por eso los construyeron. Dice Putin, creo que este será uno de los mejores monumentos de la antigua Unión Soviética. Es muy hermoso. O sea, es que es impresionante. Ustedes están viendo lo que pueden ver el video por YouTube o por Facebook Live. Ustedes están viendo las imágenes. Los invito a que busquen el video. Hay bastante video y es hermosísimo ese monumento. Imponente y emotivo, ¿no? Tal vez rompo mi promesa de no volver a salir nunca y algún día puedo ir ahí antes de que me vaya, ¿no? Lógicamente tiene que ser antes de que me vaya, obvio, ¿no? Bueno, son las 6:57. Vamos a hacer la pausa y vamos a tratar 2 temas después de la pausa. El primero, la liberación de Jinotepec en el año 2018. Vamos a relatar lo que ocurrió sobre la base de un testimonio colectivo de compañeros que participaron en la Caravana de la Paz. Y les vamos a describir algunos momentos que son sumamente difíciles de lo que pasó hace 2 años exactamente hoy. Hoy se cumplen 2 años de la segunda liberación de Jinotepec y también les vamos a trasladar testimonios y otras cosas de la época de la lucha de Sandino
que son preciosas y les voy a contar de dónde los sacamos. Son las 6:58. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 7 de la mañana con 2 minutos. Les refería pues que hoy es el día del segundo aniversario de la liberación, de la segunda liberación de Jinotepe. Recordemos algunas de las cosas que ahí pasaron hace 2 años. Creo que Jinotepe y Masaya, bueno, también León, también Matagalpa, también Managua, pero bueno, pero Jinotepe creo que se lleva el desgraciado primer lugar en los horrores que vivió Nicaragua durante el terrorismo somocista de abril a julio de 2018. Fue verdaderamente espantoso lo que ahí ocurrió. No solamente los tranques, ¿verdad? Sino, recordemos brevemente, pues el asesinato de Christopher y Roberto Castillo, hijo y padre, la violación de la compañera policía y el asesinato de su compañero enfrente de ella, el centro de tortura que era el Colegio San José. Eso. A mí me dicen compañeros que han pasado enfrente que se siente una energía negativa terrible, que te estremeces al pasar por ahí. Solo los horrores que vivieron. Ahí se torturó, se golpeó, se violó a decenas de compañeros solo por ser sandinistas. El secuestro de más de 200 transportistas ahí durante más de un mes, secuestrados ahí a lo largo de la carretera entre la salida de Iriamba hasta la salida de Jinotepe, o sea, kilómetros y kilómetros. Y la destrucción, saqueo y destrucción, la quema de la casa sandinista, la quema de la alcaldía, la quema y saqueo de la casa del alcalde Mariano Madrigal. Es que ahí pasó verdaderas chanchadas, pasaron. Le cobraban a la gente por pasar un tranque. Cada tranque que iban pasando tenían que pagar, la pobre gente. Aquella vez que pusieron, ¿te acordás? La pipa que le iban a hacer explotar, ¿se acuerdan aquello? Que fue horrible. Una tensión en el país. Me acuerdo que interrumpieron la transmisión, todos los canales de televisión para alertar lo que el brutal acto terrorista que estaban a punto de cometer. Y los obispos que habían obligado a que la policía se acuartelara. El asedio a la estación de policía, o sea, secuestrados. Los policías no podían ni salir, ni podían llevarles comida, ni los medicamentos a los que eran enfermos. Día y noche ahí asediados por los pacíficos. Y tenían francotiradores en el Torreón, en el Calvario, en árboles ahí por la zona del estadio. O sea, era pacífico. Los pacíficos, desarmados, con tiradoras andaban. Sí. Entonces quiero leerles pues este testimonio colectivo que lo firma en nombre de todo Rubén y que dice lo siguiente. Primero refiere un fragmento del discurso, pago un paréntesis, lo publicamos en la página web, lo pueden leer ahí. Primero refiere un fragmento del discurso de Daniel el 7 de julio, el sábado 7 de julio, al terminar una de las tantas caminatas por la paz. Al terminar llegó Daniel y habló. Y en ese discurso dijo Daniel: ¿cuántos hermanos secuestrados en los tranques? Hace 2 días tienen secuestrada a una compañera de la policía en el departamento de Carazo, en Jinotepe, donde una banda de asesinos financiada, estimulada por los sembradores de odio, sigue cometiendo crímenes.
Eso fue el 7 de julio. Y ahora empieza el artículo. Las palabras del comandante Daniel eran un preludio de la paz para los caraceños. Minutos después de ese discurso, los terroristas liberaron a la oficial de la Policía Nacional después de torturarla y violarla. Todavía recordamos que el cura asesino Juan de Dios, que ahora vive en Miami con su mujer, la entregó en la parroquia Santiago. Pero lo mejor estaba por venir. Esa misma noche del 7 de julio nos llamaron y nos dijeron: Carazo será libre. Era la decisión de entrar con nuestra policía y cientos de militantes voluntarios, entre ellos muchos jóvenes, y restablecer el orden. Eran las 3 de la madrugada del domingo 8 de julio y llegamos a un punto en Nandaime. Sabíamos que se entraría también por San Marcos y Diriamba. Mientras se incrementaba un frío acogedor, podíamos ver a tantos compañeros que no sabíamos nada de ellos desde el 12 de junio. Incluso pensábamos que hasta los habían matado. Y en medio de ese frío fue regocijante encontrarnos con muchos de los nuestros y juntos ahí con el mismo fin, liberar a nuestro Jinotepe y a nuestro departamento. Habían pasado 27 días de secuestros, torturas, violaciones y asesinatos en Diriamba y Jinotepe. Perdimos a Kevin, Marco, José Antonio, Guillermo, a Christopher y Roberto Castillo. Cuánto dolor y tristeza nos embargaban, pero sabíamos que nuestro pueblo haría suya la victoria. Nos enrumbamos hacia Jinotepe sin temor, con la frente en alto, unidos, pero sobre todo con mucha fe en recobrar la paz, fe que incluso habíamos perdido por tantos crímenes que apañaron los curas, los que debían de estar a la par del pueblo. Nos acercábamos a paso lento. Había mucho silencio en la carretera. Me acordé de la canción del repliegue. No se escuchaban ni los chayules ni los ronrones, solo se oía el latido de todos los corazones. Llegamos al puente del Rosario. Recuerden que vienen en la carretera desde Nandaime, y ahí estaban las palas mecánicas que entrarían a abrir camino entre los tranques, piedras y chatarra quemada. La gente nos decía: con cuidado, hijos míos, mientras otros brincaban emocionados al vernos pasar. Ahí nomás se me puso la piel de gallina. Confirmábamos que el pueblo quería la paz. Llegando casi a Jinotepe, en las inmediaciones del hospital privado Jarmín, nos pareció extraño que la gente estaba cerrando las puertas de sus casas. Poco después supimos que en las redes sociales habían publicado que paramilitares se habían tomado ese hospital, publicadas por los mismos que querían un golpe de Estado. Sin embargo, avanzamos en nuestra misión. Llegamos a Jinotepe. Los terroristas huían hacia el centro de la ciudad. Eliminamos el tranque de la Petronic, donde hicieron chanchadales, robos, secuestros, crímenes. Era el primer tranque de Jinotepe que caía. La consigna era: adelante, compañeros, aquí no se rinde nadie. Nos dimos cuenta que el daño era enorme. Motos robadas y abandonadas, vehículos robados e incendiados, negocios allanados, tuberías de aguas destrozadas en toda la carretera panamericana. Incluso en el sector de Ulesa vimos una capilla evangélica destrozada, la que ocupaban para sus orgías. Los criminales ingresaron y saquearon a Cruz Roja, la sede de los Pipitos e Inatec, autolavados, pulperías, y ellos no perdonaron nada. Su objetivo era la destrucción. En Inatec destruyeron las oficinas, robaron las computadoras de los laboratorios, dejaron limpios los talleres de mecánica automotriz, un desastre total. Entre tanto, las palas mecánicas llegaban al cuarto tranque, cerca de la comisaría de la mujer, lugar que utilizaban para torturar y violar. Incluso allí escondieron a la compañera de la policía cuando hicieron el parapeto con la presencia de la CIDH en el Colegio San José. Sacaron a la compañera del Colegio San José y la llevaron a la comisaría de la mujer, que quedan relativamente cerca, para esconderla. Y decir: no, aquí no la tenemos. Y el maldito cura después, al día siguiente, la estaba entregando. Cuando me acuerdo de ese cura, pero bueno. De repente
sentimos disparos que impactaban en árboles y en las palas mecánicas. Era un francotirador desde el campanario de la torre de la iglesia del Calvario. Intentaba derribar a uno de los nuestros, pero avanzamos y decidió huir. Poco después fue capturado. Eran las 8 de la mañana del 8 de julio y los enfrentamientos ya estaban en Diriamba, Dolores y Jinotepe. Sabíamos que los criminales Tomás Maldonado, Roberto Sancán y Rodolfo Rojas, apodado Piel, los jefes criminales de aquella jornada sangrienta que vivió Carazo, iban a usar cualquier estrategia para impedir la liberación. Regaron miguelitos en las calles, bombas, colocaron bombas en los tranques, ubicaron francotiradores en el antiguo Instituto de la Inmaculada y en el reloj de Diriamba, en el cuartel de bomberos, el Torreón de la UNAM y en el Calvario en Jinotepe. Situaron muñecos en los árboles y espejos en los tranques para confundir y simular que había alguno de ellos, pero de nada les sirvió. Joao Maldonado, ese es uno de los más criminales de todos, y Roberto Álvarez, otro criminal, Pocholo, quienes asesinaron al compañero Bismar Martínez el 29 de junio, se paseaban por las calles armados hasta los dientes con una ametralladora PKM que le facilitó Samcam. En el sector de los Mameyes le pegan un balazo a Bigote, un compañero destacado de nuestro FSLN. Su garganta estaba destrozada. Instantes después cae el compañero Palermo, herido en la pierna, y lo secuestran. Estando con vida, lo ejecutan sin piedad de un disparo en la sien, como lo hacía la Guardia Somocista. Palermo era originario de Santa Teresa, militante sandinista y productor, un hombre que no dudó en entregar su vida por la libertad y la revolución. Su hijo siempre nos cuenta que fue uno de los primeros en integrarse como voluntario en la Brigada de la Paz. A unos 500 metros, en el barrio Omar Torrijos, secuestran a otro compañero, Cándido Pérez Marcia, a quien sacan de una casa donde se había resguardado. Lo golpean hasta desmayarlo, lo amarran, lo arrastran como un animal y lo siguen golpeando. Mientras Melvin, alias Gasparín, otro de los asesinos de Bismarck, con un cuchillo le da varias estocadas en el abdomen. El delincuente Pocholo le dispara en la cabeza. Una mujer que huyó a Costa Rica, conocida como la Pachecona, le cortó los testículos y colocó sobre su cuerpo inerte una de las tantas motos que robaron y le pegaron fuego al vehículo y al cadáver de Cándido. Cándido era el secretario político del FSLN en la comunidad Las Crucitas, en el municipio de Niquinomo. Al mismo tiempo, el francotirador ubicado en el Torreón Universitario asesina a los oficiales Hilario Ortiz y Faber López, miembros de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional. A cada uno, el francotirador le acertó un disparo en una de sus piernas y una vez derribados, los remató sin piedad con un disparo en la cabeza. En las inmediaciones de Gertilandia, otro francotirador, ubicado en el antiguo beneficio La Castellana, asesina al joven Miguel Ángel Acevedo, miembro de Juventud Sandinista, 19 de julio. La noticia de la muerte de nuestros compañeros se esparció rápido. Los golpistas celebraban sus crímenes como una victoria. Sin embargo, perder a nuestros hermanos nos motivó aún más a seguir adelante, inclaudicables, hasta eliminar el último tranque de la muerte. Diriamba fue liberada, Jinotepe fue liberada, las familias salían a las puertas de sus casas a agradecer a la Brigada de la Paz. Los policías pudieron salir de la estación en donde estaban secuestrados. La paz había regresado y los delincuentes habían huido. Luego supimos que llegaron a Costa Rica y muchos de ellos todavía no se atreven a regresar. Todo era alegría, pero sobre todo había fuerzas para reconstruir el daño que habían hecho.
Todos recordamos a aquella abuelita que sacaba su puño desde la ventana con una pañoleta roja y negra, dándonos fuerzas para avanzar. Nos recordó aquella viejita que sale en la foto del 20 de julio de 1979. Ya no está Palermo, ya no tenemos a Cándido y muchos otros que entregaron su vida por la paz, pero su legado quedará por siempre y cada 8 de julio diremos juntos que se rinda tu madre. El testimonio de lo ocurrido en Jinotepe, parte pues de lo ocurrido, testimonio colectivo firmado por uno de los compañeros como Rubén, ocurrido, como decía, hace exactamente 2 años, hoy 8 de julio. Entonces ahora vamos a contar algo sobre Sandino. Son las 7:18. Les quiero primero relatar de dónde lo hemos extraído. Elena Ramos es una brillante periodista de origen, nació en Rusia, pues, pero es nica. Lleva aquí, ¿qué? Desde el 87 por ahí, que vive en Nicaragua. Y es máster en periodismo en la Universidad de Leningrado. Y ha trabajado en muchos medios. Trabajó, me acuerdo, en la revista El País, creo que se llamaba, que era de Luis Hernández Bustamante. Ha trabajado en muchos medios, pues. Y ahorita creo que está trabajando con el Banco Central, no estoy seguro. Pero bueno, Elena y además es acuciosa, ¿no? Y le debemos a Elena Ramos haber rescatado a muchas mujeres poetas nicaragüenses olvidadas. Ella se ha esforzado mucho en eso, en rescatarla. Entre otras cosas que le debemos, pues, pero Elena es brillante, es buenísima. Entonces Elena se hizo una recopilación, ¿verdad? de ¿cómo te dijera? De versos o de escritos, incluso de frases, de montones de personalidades, de montones de países sobre Sandino. Hasta el Che aparece ahí con una frasecita. Es un documento que tiene, bueno, si quitas el índice y esas cosas, tiene más de 660 páginas. Se los recomiendo, está en PDF. Entonces va autor por autor. Ahí hay hondureño, mexicano, colombiano, cubano, dominicano, salvadoreño, nicaragüense, por supuesto. ¿Ah? Es muy bueno, es muy bueno. Ahí me lo estuve... No lo he leído todo todavía, pero he leído bastante ya. Y es muy bueno. Muchas de las cosas ya las conocía, pero habían otras que no. Incluso Elena ahí transcribió algunos testimonios de combatientes del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional que se los dieron en distintos momentos a periodistas o a cineastas en los años 80. ¿Ya? Y que son emotivos. Precisamente de algunos de esos vamos a leer, a compartirlo. Repito, les recomiendo el trabajo se llama Sandino, gesta hecha verbo, poesía y prosa, así se llama, de la periodista Elena Ramos, nacida como Elena Rounova, en una ciudad allá al noroeste de Moscú, sobre el Volga, que se llama Yaroslavl. Felicidades a Elena y muchas gracias también a Elena por este trabajo. Entonces comenzamos con un combatiente del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional que se llama Francisco Abelardo López. Y Elena lo titula Les voy a dar que hacer mientras viva. Y cuenta Abelardo: el general Sandino platicó conmigo y me dijo me voy a casar con Blanca, cosa que me sorprendió, porque a pesar de que tenía el telégrafo en la pieza contigua, nunca lo vi en romance con ella, porque era muy respetuoso. Le dije entonces, no lo creo, general, porque usted se ve en Montañar y no la puede llevar. Y me volvió a decir, yo me voy a casar con ella porque es muy valiente. Entonces yo pensé,
no es simplemente porque sea valiente, sino porque además de eso es muy guapa en todo sentido. Le dije de antemano que lo felicitaba. A finales de mayo de 1927, los liberales despacharon a don Gregorio Sandino para San Rafael del Norte, a fin de que lo hiciera desistir y entregara las armas. Al no encontrar don Gregorio al general Sandino en San Rafael, se dirigió con los que lo acompañaban a San Sebastián de Ayalí, encontrando al general Sandino en el telégrafo. Puesto ahí, me contó mi esposa que empezó don Gregorio a tratar de convencerlo, diciéndole que era una locura esa lucha contra una potencia tan poderosa. Y el general le contestó: ya lo sé, pero les voy a dar qué hacer mientras viva. Otra cosa, le dijo don Gregorio, esa pobre gente mañana o cualquier otro día te hará responsable de lo que les pase. Entonces Sandino se levantó de su asiento y dijo: venga, le voy a probar lo contrario, le dice a su papa, don Gregorio Sandino, y lo lleva a la puerta del local del telégrafo. La calle estaba repleta de soldados y oficiales del ejército defensor de la soberanía nacional, y les dijo a sus soldados en presencia de don Gregorio: ¿qué dicen, muchachos? ¿Entregamos las armas o no? Y entonces los soldados y oficiales del ejército de Sandino contestaron: eso nunca, hasta que muere el último. Ya ve, le dice Sandino a don Gregorio, yo no puedo dejarlo solo. Testimonio de Francisco Abelardo López. Ahora les voy a leer este otro testimonio. Elena Ramos lo titula Yo solo de Sandino me acordaba. Falleció, es de María Lidia Gutiérrez, sí, que falleció en 1982. Y una lástima. ¿Por qué? Bueno, ahí van a saber por qué. Entonces, María Lidia López Gutiérrez, combatiente del ejército, defensor de la soberanía nacional. ¿Alguno de nosotros había escuchado este nombre? Yo, por lo menos, no, es que lo leí. De verdad. Y está filmado. Cuenta María Lidia: yo era muy joven, me casé joven, porque mi compañero se quería ir a la montaña con Sandino, y yo lo adoraba. Me fui con él. Marcos López se llamaba. Nos fuimos por aquí, por Chinandega, en el Tempisque. Fuimos a salir a otro puertecito que se llama La Flor. Ahí dormimos. Ahí nos dieron de comer. Y comimos en la hacienda San Fernando. Nos fuimos a los 2 días a Namacigüe, en Choluteca. De ahí nos fuimos a San Marcos de Colón, en Honduras siempre. Caminamos varios días. Y después nos fuimos a Somoto Grande, como se conocía en aquellos años a Somoto, para diferenciarlo de Somotillo. Por eso es que, porque Somotillo era Somoto pequeño, entonces y Somoto era Somoto grande, entonces después se quedó ya Somotillo. Cuenta María Lidia: dimos toda esa vuelta por razones de seguridad. Ahí nos encontramos en San Marcos de Colón, en Somoto Grande, con Pedro el Diablo, que nos ayudó mucho. Él nos dio mulas y nos llevó a Ocotal, donde había más gente. Llegamos al río Coco, y Pedro el Diablo ahí nos dejó. Hicimos mapas y salimos a Huihuilí. Ahí estaba el ejército de Sandino. Yo lo primero que hago es preguntar por mi hermano, que ya estaba con los guerrilleros. Y por fin, como a los 3 días, aparece un hombre moreno. Y Marcos me dice: no preguntes. Marcos, su novio, su esposo, perdón. No preguntes. Se acerca el hombre moreno y nos pregunta: ¿están cansados? No tanto, le dice Marcos. Entonces le pregunto yo, María Lidia, le pregunta al hombre moreno: ¿usted conoce a Remigio López Gutiérrez? Y Sandino me pregunta que era mío. Es mi hermano, le dije. Ya lo van a tener aquí, dijo Sandino. Esa fue la primera vez que platiqué con Sandino. Dice María Lidia:
nos mandaban a la ciudad a investigar lo que hacían los gringos. Esta era una prueba, a ver si éramos leales, y regresábamos al campamento. Después ya no ganábamos la confianza de Sandino. A las hembras nos decían tórtolas, a los hombres güises. Los gringos nos decían monos y a ellos les decíamos machos. Todas las mujeres y los hombres cocinábamos y peleábamos. No había distinción. En mi campamento andaba la Panchita Revolución, andaba la que cabía allá en los combates y su compañero también. Y no eran de Nicaragua, eran de un lugar que no recuerdo. Andaba la Chichintorra, ese era su seudónimo. Andaba también la Ida, la de Laida. La Ida era la españolita, pero no era de España. Andaba la Teresa Villatoro, pero era de otro campamento. La Blanca Arauz también era de otro campamento. Ese es el testimonio de María Lidia López Gutiérrez. Ella prometió completar el testimonio, pero murió antes de hacerlo. Esta entrevista fue hecha en el 81. Se iba a continuar la entrevista y se falleció. Ya estaba muy mayor. Entonces, ya rescato de esto varias cositas. Primero, o sea, Sandino se acercaba a todo el mundo. No era el que estaba en un pedestal y había que pedirle cita, no, él andaba de soldado en soldado, de oficial en oficial. Por eso es que se acerca a María Lidia y su esposo, porque esa era su manera de ser. Primero, ¿no? O sea, esa cercanía de Sandino con su gente. Segundo, rescato, o sea, esas pruebas que hacía Sandino para saber la lealtad, imagínate, las mandaba a las mujeres y a los varones a hacer misiones a las propias entrañas de los gringos. ¿Te imaginas? Entonces, si regresaban, es que eran leales, pero tenían que regresar y contar que habían visto. Si ya pasaban las pruebas, o sea, Sandino ponía a prueba a la gente. Tercero, o sea, fíjense con qué naturalidad María Lidia cuenta a las mujeres que habían en los campamentos. Y esa es otra gran deuda que tenemos. Hay alguien que, creo que Alejandro Bendaña, escribió Las mujeres de Sandino, pero falta profundizar, o sea, la enorme cantidad de mujeres que lucharon con Sandino. Y fíjense en esto. Dice María Lidia que en los campamentos todo el mundo cocinaba, no era asunto que las mujeres la mandaban a cocinar, hombres y mujeres. Y no era asunto que las mujeres recurrían a los ranchos o a las cocinas y ya estaban, no. Peleando también. Incluso, bueno, Teresa Villatoro alguna vez en un bombardeo de la aviación yanqui le hirieron la frente. Bueno, los tuvieron que operar, entre comillas, ¿verdad? Y, imagínate, ahí en la montaña, mano, en aquellos tiempos, sin anestesia, le quitaron un huesito, un pedazo de hueso, pues, de la frente, le quedó la seña toda la vida. A Teresa Villatoro, que murió allá por 1970. Y Sandino agarró ese hueso y él lo andaba siempre en una cadena. Para que vean o sea, las mujeres no era asunto de que... Ya les he contado yo algunas cosas. Aquella famosa enfermera que les conté. Lo que quiero decir es que la mujer era en pie de igualdad. No era asunto... estamos hablando de los años 30. O sea, que el machismo... Si ahora hay machismo, te imaginas en aquellos años. En los años 30, en la pobretería no había esa onda. Mujeres y hombres, al igual, a pelear y a cocinar. Incluso se cocinaba de noche para que el mazal no se divisara. Se dejaba preparada la comida para el día siguiente. Bueno, entonces parece importante. Ahora les quiero leer dos cositas más. Geniales. Son las 7:32 de Sandino. ¿Verdad? Rescatada
por Elena Ramos en este extraordinario documento Sandino, gesta hecha verbo, poesía y prosa. Entonces, aquí hay un artículo de un maestro y periodista matagalpino. Trabajó en varios diarios en Managua, La Nueva Prensa. Perdido. Uno de sus hijos fue embajador de alemán en Estados Unidos, ya murió también. Y Cristino Paguagua, se llama Cristino Paguagua Núñez, mirando qué interesante. Él fue parte de un jurado de las Misses, allí en Jinotepe. Y se casó con la que ganó. Se casó con la Miss de ahí de Jinotepe, la primera Miss. Pero bueno, murió en 1985, que ya tenía 81 por ahí. Cristino Paguagua Núñez. Entonces, él escribió en 1934, el 11 de marzo. O sea, estás hablando apenas a 20 días. Menos, 18 días del asesinato de Sandino. Y él escribe esto en un suplemento que se llamaba Managua. Y creo que era de La Nueva Prensa. Y escribe lo siguiente. Es duro esto, es duro. Se llama Nicaragua la cobarde. En aquellos días trágicos de la intervención yanqui en Nicaragua, cuando Sandino levantó la bandera de la rebeldía contra la bota invasora, toda la América hispana vibró de lirismo de palabras libertarias, ditirámbicas loas para cada soldado de la libertad que caía en los arrasados campos segovianos, anatemas contra los pacíficos habitantes de las ciudades nicaragüenses que no tomaban parte en la contienda para arrojar al invasor, exaltaciones de apoteosis para cada héroe anónimo que surgía tras el matorral. Sandino asumió entonces las proporciones de un Moisés que en vano luchaba por sacar a esta nueva casta de israelitas de la esclavitud de los modernos egipcios. Nada. Este pueblo de israelitas continuaba sentado en torno a la olla ajito de carne, ajos y cebolla que servía a los maritornes de la intervención extranjera. Solo un hombre vagaba por la selva a caza del risco y la maraña en hercúlea aventura, acechando a los devil dogs, a los perros del diablo de la marinería yanqui. ¡Malditos!, clamaba tras la emboscada. Y la boca infernal de sus ametralladoras cantaba un himno de libertad sobre las carnes tatuadas de los rubios salvajes y tornaba la fosca madriguera de su montaña hirsuta. Otras veces era el machete flamígero el que brillaba al resplandor de la hoguera para cercenar en brío fatídico de media luna las cabezas de los traidores. Largos meses y años vivió así Nicaragua su propia tragedia, mientras esa América Latina, tan altiva, tan enhiesta como los Andes, tan romántica como una colegiala quinceañera y tan lírica como sus frondas y sus lagos, no hiciese más que escribir bonitas palabras en renglones cortos y prosas versallescas sobre los abanicos rumorosos de sus damas sentimentales. Se cantó a Sandino porque se vio en él un símbolo del valor que esa América Latina fue incapaz de encarnar, fue incapaz también de sostener y respaldar con nada que no fuercen sus versos ditirámbicos. Pero la guerra no se hace con versos y la paz tampoco se cimienta con armonías de pentagrama. ¿Qué ayuda recibió entonces Nicaragua de la América Latina para salir de la encrucijada de la intervención extranjera? Sandino no fue para América Latina otra cosa que un motivo bello para cantarse en estrofas sonoras. Hoy, muerto Sandino, la América Latina levanta su protesta por la muerte del héroe, pero en su ciego lirismo de plañidera sempiterna no mide la proporción del ultraje y envuelve a todo un pueblo en el vocablo bochornoso. Y Nicaragua, que le dio al héroe que toda ella ha sido incapaz de engendrar, es llamada tierra maldita, cobarde y asesina.
y la que ayer fue madre de dioses vengadores se ha convertido por obra y gracia de poetas patrioteros en tierra de asesinos. Pero dicho está, en este drama de nuestra nacionalidad, la América Latina no tiene derecho a la palabra y menos a insultar a un país cuya suerte no le mereció antes más que la lírica protesta del verso. Que hoy, mientras Nicaragua lucha sola por la resolución de sus problemas vitales, que cante la América Latina sus loas inútiles, pero que respetando nuestra propia tragedia de pueblo, no insulte. Con sus apóstrofes encendidos no nos ayudará en nada, como no nos ayudó antes a la redención nacional. Nada más cierto que el verso sincero del poeta que dijo: Nicaragua está sola, sola con su poeta, su lago y su volcán. Nicaragua sabe esto prácticamente porque en sus crisis políticas, en sus crisis por la libertad, en los momentos decisivos de su historia, no ha encontrado todavía al buen samaritano que le tienda la mano. Nicaragua ha sido mujer pecadora del Evangelio. Todos le tiran piedra, pero nadie se acerca a ella para salvarla. Y estas otras hermanas de sangre que le tiran piedras, ¿se hallan por ventura sin pecado? Nada de eso. Lo que ha pasado en cuestiones de intervención yanqui es que los pecados de Nicaragua han sido públicos, han sido ruidosos, acaso por la misma dificultad que ha encontrado la intervención para asentar sus reales con la aquiescencia de este pueblo rebelde. En cambio, los pecados de las otras han sido secretos, pecados de cancillerías manejadas silenciosamente por las embajadas americanas. Alguien preguntaba a un personaje americano por qué ellos, los yanquis que tenían intervenida toda América Latina, solo mantenían fuerzas acantonadas en Nicaragua. El personaje americano contestó: es que los nicaragüenses son los más difíciles. En las otras repúblicas bastan los ministros o los embajadores. Una vez más, el que se halle sin pecado, que tire la primera piedra. Esta cosa es formidable, me encantó, mano, yo no la conocía. Y les voy a decir por qué, porque es que es verdad, mano. Cristino Paguagua pone el dedo en la llaga. Porque, fíjense, cuando asesinan a Sandino, a ver, antes que asesinen a Sandino, había muchos poemas, muchos artículos, y el héroe segoviano, el no sé qué, el no sé cuánto, ¿verdad? Pero nunca hubo movimiento verdaderamente nacional. Habían comités como el de Brasil, Manos Fuera de Nicaragua, habían agrupaciones de intelectuales que recolectaban fondos, como en Honduras, en México. Bueno, en México después nos traiciona, pero México, Costa Rica, algo hubo en Colombia, algo, no mucho, pues Venezuela también un poquito, en el Perú otro poquito, pero en Argentina, pero nunca, o en Dominicana, pero nunca hubo un movimiento real que obligara a los gobiernos respectivos, ¿verdad?, a que le dijeran a Estados Unidos: cese la intervención, dejen de matar nicaragüenses. Nunca hubo eso. Hay movimientos intelectuales. Algunos tenían arraigo un poquito más mayor, pues, y eran de periódicos, de artículos, se escribieron kilómetros de tinta, ¿no?, y de papel. Pero en la práctica Sandino finalmente quedó solo. En la práctica. Entonces Cristino Paguagua le dice: ah, bueno, entonces matan a Sandino y vienen esos mismos intelectuales y esos mismos periódicos de la época que ensalzaban el heroísmo de Sandino y sus hombres. Esos mismos vinieron a decirle que Nicaragua entera era traidora porque habían matado a Sandino y le pasaban la factura a toda Nicaragua. Entonces contra eso se revela Cristino Paguagua y lo hace de una manera majestuosa, pues, en la prosa de la época, con los adjetivos de la época. Además, Cristino Paguagua era también poeta, pues. Pero les pasa la factura. Y esa anécdota que él cuenta, eso es para ponerlo en un cuadro, hermano. Te la repito. Es que alguien le preguntó a un yanqui, ¿verdad? Ve, le dice: ¿y por qué ustedes tienen, solo en Nicaragua tienen ahí
marinos, sí, pues la tienen intervenida toda América Latina, pero solo en Nicaragua tienen marinos. Esa es la pregunta. Y entonces el tipo le responde, es que los nicaragüenses son los más difíciles. En la otra república bastan los ministros o los embajadores. Cabal, hermano. O como dice Cristino, ¿no? Los pecados de Nicaragua con intervención yanqui, o sea, cuando Máximo Jerez le pidió a William Walker, venga, lo contrata, o cuando Adolfo Díaz y Emiliano Chamorro piden a los yanquis, eso es público, ¿no? Entonces dice Pablo, lo de ustedes es secreto, lo de nosotros es público, pero ¿cuántos son sus pecados? Que no los conocemos. Lo que pasa es que se manejan en las cancillerías y son pecados manejados en secreto, silenciosamente por las embajadas americanas. Y es verdad. Y el que tire, pues el que se sienta libre de pecado, que tire la primera piedra. Le dice Cristino Pavao, y es que es verdad, hermano. Mucha gente que se llena las tapas, son buenísimos para juzgar, pero no para estirar la mano y mirar, tomá, te ayudo. O para arrimar el hombro y trabajar con uno. Buenísimo, eso los encontramos por todos lados, ¿verdad? Y se sientan ahí en sus escritorios, en cualquier país. Pero sobre todo les encanta a los europeos eso. Se sientan en sus escritorios, voy a juzgar a ver qué hacen los sandinistas. Daniel Ortega, Rosario Murillo, el Frente. A ver, vamos a ver, ¿esto es para acá o esto es para allá? Entonces ya escribo yo que soy el juez. Esto es malo y esto es bueno, esto es malo y esto es bueno. Buenísimo para hablar babosada, pésimo para hacer la revolución. Nosotros tenemos ese orgullo, nos hemos equivocado montones de veces. ¿Y quién no se equivoca vos? Sí, hombre, pero hicimos la revolución y hacemos la revolución. Ellos ni siquiera hayan llegado a eso. Ni a proyecto han llegado y son buenísimos para andar hablando babosada. Ya sabes lo que iba a decir, ¿verdad? Y voy a cerrar con esto salvaje, hermano, de un hondureño, un famosísimo poeta hondureño. Uno de los mejores poetas de la historia de Honduras, buenísimo. Ya murió también. Y no murió hace mucho, murió, bueno, no me acuerdo, creo que como hace 8 años, 10 años, algo así. Pompeyo del Valle. Buenísimo, me encanta la poesía de Pompeyo del Valle. Periodista también. Entonces, él escribió Discurso para negar la muerte de Sandino. Y lo rescata Elena Ramos en este formidable trabajo. Señoras y señores, es falso. El general Sandino no ha muerto en Nicaragua. Él está ahí, con el pañuelo rojo, con su fusil de Sildes, mirando por las gotas del rocío y señalando al bosque con el índice. Ya lo sabéis, es falso. El general Sandino no ha muerto en Nicaragua. Quien diga lo contrario es un traidor y tendrá que rectificar o morir 2 veces ajusticiado por el pueblo. Sandino vive, avanza entre las hojas tocando el tambor de la montaña. Su corazón palpita sobre las calles de Managua, sobre el polvo de Huihuilí, sobre las madrugadas de Masaya, hundiendo sus botas en el agua, perfilando en el aire hermoso bajo el sol de las Segovias. Henry Barbus un día en su casa en París, viendo la nieve, las dulces sílabas de su lengua natal juntó con trigo y pájaros para gritarle al héroe sobre la cruz del mundo, general de los libres. Y el viento no podrá borrar ya nunca, ni aunque pase golpeando noche y noche la metálica luz de estas palabras. Sandino vive y se moja los labios para hablar a su pueblo. Llega y dice: yo toqué con mis manos a la patria junto a la cal vendida y su paisaje. Yo toqué con mis manos su sustancia, su enterrado dolor, su piel de jaspe. Yo sentí palpitar entre mis manos su joven corazón amurallado. Yo sentí en mi memoria su agonía, su pradera mordida por las balas. En cada fosa donde el hombre existe, la sombra vi caer de los aviones.
vi sus huesos correr con la corriente, vi sus dedos partidos en el agua. De cada fosa de ese pueblo oscuro ha de nacer la patria, la alborada. Señoras y señores, ya lo sabéis, es falso. Sandino no ha muerto. En Nicaragua, Sandino vive y los tiranos han de caer al golpe de sus alas. Ese es el poema, discurso para negar la muerte de Sandino, del hondureño Pompeyo del Valle. Salvajada. ¿O no? Parte de la recopilación documental que hizo Elena Ramos bajo el título Sandino, gesta hecha verbo, poesía y prosa, más de 670 páginas. Está en PDF, es una maravilla. Muchas gracias, Elena, por ese trabajo. Y vamos a seguir rescatando cosas de ese formidable documento. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.